Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y hoy el tema es México. El país norteamericano está pasando por una de sus peores etapas. El reconocimiento del asesinato de 43 estudiantes que estaban desaparecidos desde hace cerca de 2 meses ha complicado mucho la situación de la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Por supuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto está entre la espada y la pared. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo afecta al resto de América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La masacre de Iguala fue el despertar oscuro de un México que pretendía ignorar su violencia, pero al que no le quedó más remedio que mirar hacia el pueblo, en el que de la noche a la mañana una alianza macabra entre el Estado y el narcotráfico hizo que se esfumaran 43 estudiantes. El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de derechos humanos. La noche trágica que puso a México de cara a su violencia comenzó, según las primeras investigaciones, con la ambición electoral de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y quien el 26 de septiembre celebraba una ceremonia con la que pretendía dar inicio a la campaña para suceder a su esposo en el cargo, ante la supuesta intención de un grupo de estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa de sabotear el evento de la pareja a la que se oponían. De Los Ángeles y su esposo habrían dado orden a la policía de detener el ingreso de la protesta a cualquier precio. Esa carta blanca dio pie para que los agentes estatales no solo se enfrentaran a los estudiantes, sino que además decidieran entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos, del que la misma María de los Ángeles sería líder económica. De acuerdo con los primeros testimonios de algunos de los presuntos autores materiales, 6 jóvenes fueron asesinados antes de la entrega a los criminales y posteriormente el grupo, que creía estar enfrentándose a un cartel enemigo, inició una caravana de la muerte con los 43 estudiantes restantes, en la que 15 de ellos habrían muerto por asfixia al ser hacinados en varios camiones. Los presuntos implicados aseguran que los demás jóvenes fueron llevados hasta un basurero donde habrían sido incinerados y posteriormente lanzados a un río en el que pretendían borrar el rastro de las 43 vidas destrozadas. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico. La atrocidad de los hechos conocidos hasta ahora y el dolor en el que han quedado sumidos el pueblo de Iguala y los familiares de las víctimas despertó la indignación de un país carcomido por la violencia. Movilizaciones en Iguala, Acapulco y la misma capital mexicana han forzado la salida del gobernador de Guerrero, la captura del alcalde de Iguala y su esposa, y pretenden también acabar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha volcado su capacidad militar e investigativa a Guerrero, un estado hasta ahora sumido en la corrupción del gobierno local y el olvido del federal, que lo han llevado a tener una tasa de muertes violentas 3 veces más alta que la del resto de México, con 63 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2013. Bueno, como vemos, es evidente el deterioro de la seguridad en México y se ha incrementado después de la revelación del asesinato de estos 43 estudiantes. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Suárez, docente de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia y además con máster en Ciencias Sociales de Flaxo de México. Profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. Placer estar aquí con ustedes. Bueno, profesor, ¿qué está pasando en México? Las noticias son cada vez más alarmantes. Este dato de que los 43 estudiantes fueron asesinados y todo indica que fueron asesinados por un alcalde ha creado mucha indignación y la sociedad ha marchado masivamente, pero también hay aquí una mezcla de corrupción, narcotráfico, convivencia de los políticos. ¿Qué está sucediendo? Yo creo, David, que lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa es solo como una pequeña muestra de algo que venía gestándose desde hace tiempo en México y que de pronto el resto de América Latina y del mundo no percibíamos, pero que estaba ahí en ciernes y que era como poco visible. Sí, pero hay un tema importante aquí y es cómo la sociedad mexicana ha empezado con mucha fuerza a decir que más allá de la culpa de los narcotraficantes, de los grupos ilegales de tráfico ilegal de narcóticos, está una sociedad política muy corrupta que ha gobernado durante muchos años a México también, son las peticiones ciudadanas.
Claro, de alguna forma México no ha podido salir de esta herencia de 70 años del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que permeó como toda la cultura política mexicana, y pues México, aunque está haciendo una transición de ese pasado, si se quiere, no autoritario, pero de ese pasado corporativo, aún hoy siguen existiendo sedimentos de toda esa cultura política. Claro, podríamos decir que México tendría que enfrentarse a dos problemas que se cruzan. Por un lado, lo que usted está hablando, el tema de la corrupción política, el Partido Revolucionario Institucional y ese lastre que ha cargado durante tanto tiempo, al que pertenece ahora, por supuesto, Enrique Peña Nieto, pero por otro lado, un tema del narcotráfico que creció con mucha fuerza a finales del siglo pasado. Se han cruzado entonces estos dos problemas y es una bomba de tiempo que parece imposible de detenerse. Sí, yo creo que hay una conjunción de factores. Lo interesante que tenía el PRI durante sus 70 años es que el PRI era un partido que, si bien sus prácticas democráticas no eran las más deseables de acuerdo a los estándares contemporáneos, el PRI tenía una combinación de zanahoria y garrote. Acordémonos que Vargas Llosa llamó a México la dictadura perfecta, ¿cierto? Porque si bien tenía un sistema corporativo, en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales tenía mucho avance. Entonces, lo que pasa un poco es que ese pacto, si se quiere, ese pacto social que había y que constituyó a la sociedad mexicana durante más de 70 años, ese pacto se rompe de alguna forma, y eso es lo que produce la salida del PRI. Y hoy lo que estamos viendo es la inexistencia de ese pacto, ¿cierto? Entonces, todo ese vacío institucional está intentando ser llenado por diferentes caminos. Bueno, tenemos también entonces la lucha que inicia el presidente anterior contra los grupos narcotraficantes, la famosa guerra contra el narco que ha desangrado en la última década a México. Llega Enrique Peña Nieto, él intenta hacer una continuación de esa guerra contra el narco, se le reconocen algunos cambios importantes, sobre todo en el tema económico, pero ahora parece absolutamente fracturada la confianza de la sociedad con su presidente. Sí, es cierto. Lo que dicen los analistas y los estudios es que lo que hacía el PRI antes no era luchar frontalmente contra el narcotráfico, sino de alguna forma una estrategia de dejar hacer, dejar pasar, ¿cierto? Entonces, cuando eso se rompe, inicia la lucha contra el narco, pero de alguna forma no pudo, vuelvo al punto, no pudo reconstituirse el pacto, ¿cierto? Entonces, México está en la encrucijada de un montón de actores que parecieran no caminar o no encontrarse como en una salida institucional como a sus conflictos. Bueno, profesor, hay también un asunto que me parece coyuntural y es cómo México es visto internacionalmente, por supuesto, como un país que tiene problemas con el narcotráfico, pero también como un país que está creciendo económicamente muy fuerte, que se le pone al lado de grandes potencias, que podría ser el siguiente nuevo Brasil. ¿Por qué crece económicamente y sigue con esas dificultades? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos aquí en un segundo a Teleantioquia Global. Bueno, decíamos antes de irnos al corte que por un lado México crece de forma considerable económicamente hablando, está al lado de países como Brasil, como Turquía, como Nigeria, como Rusia a veces y como China en el nombre de los países que van a tomar la bandera de la economía en los siguientes 30, 40, 50 años. Pero por otro lado está también la situación compleja de la violencia por narcotráfico y por corrupción. ¿Cómo un país puede convivir como si fueran dos países distintos al mismo tiempo? Sí, por ejemplo, en nuestro contexto a mí me sorprende mucho cómo la industria mexicana es cada día más cotidiana en Colombia, ¿no? Si uno mira muchos renglones de la economía, la penetración de las industrias mexicanas es casi tan grande como la de un país desarrollado, en el renglón de los alimentos, bueno, en muchos renglones. Telecomunicaciones. Entonces, bueno, México tiene el hombre más rico del mundo, ¿no? Carlos Slim. Yo no diría que son dos sociedades, sino que eso evidencia un poco que riqueza y violencia nunca han sido del todo antagónicas, ¿no? Pues Estados Unidos recuerda la historia de profunda violencia que hay en torno a su proceso de modernización, ¿no? El mito del oeste, que es el mito de la construcción de alguna forma como de la sociedad norteamericana, es un mito lleno de profunda violencia, ¿no? Entonces,
un poco lo que evidencia eso es que la violencia y el desarrollo económico parecieran no ser antagónicos en la historia de los países de América Latina, porque México es un país que en este momento, pues como tú lo bien señalas, hace parte como de las economías emergentes. Claro, lo ponen incluso en ese famoso documento de las nuevas potencias emergentes. Después de los BRICS aparecerían los MINT, en los que encabezaría México. Entonces uno dice de qué manera pueden convivir estos dos, pero a Peña Nieto se le dice, y hablando un poco lo que usted decía antes de comerciales, que parecería que se preocupa por un tema económico que deja pasar por debajo del puente lo que esté ocurriendo en el tema violento, pero esto de los estudiantes le estalla entonces en la cara a Peña Nieto. Sí, lo otro que es interesante ver es que México es una sociedad políticamente muy activa, siempre lo ha sido, ¿cierto? México tuvo la primera gran revolución del siglo XX, antes de la Revolución Rusa, la Revolución China, estalló la Revolución Mexicana, y la sociedad mexicana de alguna forma siempre ha sido muy deliberante, si se quiere. Entonces, pues lo de los estudiantes es algo es una tragedia, ¿cierto? Pero la forma en que reacciona la sociedad mexicana es como muy propia de una sociedad desarrollada, si se quiere, una sociedad con cultura política. Claro, porque en Colombia nos hemos quejado muchos de algunas actuaciones, pero no es frecuente ver una movilización masiva. Son muy contadas las veces que el país se ha movilizado, pero en México lo estamos viendo. Y ha llegado a compararse con lo ocurrido en el 68, con las protestas y con las marchas muy fuertes, y eso también va de la mano de los jóvenes, de los universitarios. Claro. Recuerda que en nuestro contexto, por ejemplo, cuando se produjeron las grandes masacres recientes en Chengue, El Salado, Macayepo, ¿cierto? El Aro, todas esas masacres en nuestro contexto, Segovia, en nuestro contexto no tuvieron ningún tipo de resonancia, ¿cierto? Al contrario, la frase era siempre como, pues, algo debieron haber hecho. En México, por ejemplo, eso sí no ha pasado. O sea, la sociedad mexicana ha reaccionado de forma muy positiva, ¿cierto?, frente al caso de los estudiantes. Entonces, diría yo que conviven como una cultura política, si se quiere, de partido y del sistema político propia, como de muchas décadas de tradición, pero convive también una tradición viva, ciudadana, que está siempre, digamos, pensando y deliberando frente a los fenómenos que suceden en su contexto. Vemos también marchas, pero también protestas que se han tornado violentas, la quema de instituciones o de lugares donde están las instituciones públicas. ¿Cómo puede funcionar esta muerte de estos 43 estudiantes como una bisagra en la política mexicana? ¿Usted cree que va a haber un antes y un después del asesinato de los 43 estudiantes en la política mexicana? Pues es difícil saberlo. Pero México tiene ese carácter como deliberante. Es interesante que en esas protestas que se han presentado a raíz de los estudiantes de Ayotzinapa, los sectores violentos han sido, digamos, aislados, o los sectores no violentos se han separado de las manifestaciones violentas. Digamos que, aunque eso llama mucho la atención, los grandes sectores sociales que están liderando las movilizaciones se han separado completamente como de las acciones violentas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en este momento es, digamos, uno de los centros más grandes como de la conflictividad a raíz del caso de los estudiantes, hay un sector violento y hay una gran colectividad que no avala como estas formas de protesta. Entonces diría yo que es difícil saberlo, pero en México sí hay una gran tradición de movilización social, ¿cierto?, que en cualquier momento puede derivar como en un fenómeno político nuevo. ¿Cuáles pueden ser los ecos, profesor, de esto que está ocurriendo en México, en América Latina, en el año que viene o en este fin del 2014? Pues yo diría que América Latina está como partida en dos, si se quiere, como dirían algunos autores. América Latina tiene un bloque de países mirando a la izquierda y un bloque de países que están en el centro o mirando hacia la derecha. México es uno de esos países que mira no hacia la izquierda en términos del poder político, ¿cierto? Yo diría que México, con la fortaleza que tiene económica, sobre todo en Centroamérica, ¿cierto? México para Centroamérica es casi como un polo de atracción económica y social. Lo que pasa en México políticamente tiene consecuencias, por ejemplo, en Centroamérica claramente, ¿cierto? Bueno, y México es muy importante en el resto de América Latina porque imagínese usted, David, si en México, por ejemplo, hay un viraje por
por hacer proyecciones, si en México hay un viraje a la izquierda, Claro. pues América Latina comienza a ser muy diferente. Perfecto, profesor Jorge Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias, David. Bueno, nosotros cuando volvamos vamos a ir a México, donde vamos a tener una conexión y nos van a contar qué está sucediendo allá, qué es lo que está ocurriendo y cómo está viviendo la ciudadanía lo que está ocurriendo en estos días. Seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la situación de violencia en México y nos acompaña justamente desde la capital, desde Ciudad de México, nada más y nada menos que José Alcaraz García. Él es el líder del movimiento 43 por 43, que lideró una marcha hasta la capital protestando, exigiéndole al gobierno que muestre mayor efectividad en la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico, con la corrupción y protestando, por supuesto, por la muerte de estos 43 estudiantes. Buenas noches, José, muchas gracias por acompañarnos aquí en Teleantioquia Global. David, buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, José, ¿qué significó la revelación de que los estudiantes, los 43 estudiantes que buscaron desesperadamente por 2 meses, estarían muertos? ¿Qué significa esto para la sociedad mexicana y qué significa para ustedes haber realizado esa larga marcha hasta Ciudad de México? Bueno, para los mexicanos es un atentado, porque en cada familia una ofensa grave, porque en cada familia hay un niño, hay un joven, hay un estudiante, y este atentado que sufren los mexicanos se está reflejando en una gran indignación, en un reclamo generalizado, en un grito de todos, que decimos basta, que decimos justicia, que queremos paz, que queremos seguridad, porque México vive una situación de emergencia nacional por la grave inseguridad que existe en todas partes del país. Bueno, la caminata que se organizó la hicimos 43 asociaciones de la sociedad civil, ciudadanos, hombres y mujeres, que caminamos 195 kilómetros durante 7 días para llegar de la capital, de Iguala, del centro del Zócalo de la ciudad de Iguala, al Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo la presentación vivos los 43 estudiantes, porque es lo mejor que le puede ocurrir a México. Claro. ¿Qué le están exigiendo ustedes al presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué ha significado? Se ve en las marchas que una de las peticiones más frecuentes es la renuncia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Qué le exigen ustedes al presidente con esta marcha y qué significa o qué ha significado para él la revolución social de la muerte de estos 43 estudiantes? Bueno, sí hay un reclamo generalizado. Mucha gente, y particularmente en las zonas que tiene que ver con el sindicalismo, con los profesores, con los estudiantes y una gran parte de la sociedad, piden efectivamente que si el presidente de la República no puede, renuncie. Yo creo que tiene frente a sí la mayor responsabilidad de su presidencia, el mayor reto y el mayor desafío, más incluso que las reformas estructurales que las armaron desde el punto de vista popular en las cámaras, en el Congreso. Hoy la sociedad está despertando molesta, indignada, muy enojada, reaccionando incluso con eventos de violencia. Por eso 43 asociaciones hicimos una caminata pacífica, porque los mexicanos necesitamos trabajar y producir, y para trabajar y producir necesitamos paz, pero necesitamos justicia y necesitamos seguridad. Claro. El presidente de la República, de nada sirve que renuncie, la situación se agravaría. Mejor que asuma su responsabilidad como jefe del Estado y tome las medidas, una, para garantizar la aparición de los estudiantes, de los 43 estudiantes, por bien de la estabilidad y de la tranquilidad del país. 2, seguridad para todos los mexicanos, no solamente para las cúpulas y los poderosos. Y 3, paz, que garantice la paz social indispensable para el desarrollo de cualquier comunidad, de cualquier familia y de cualquier país. Claro. Bueno, la última pregunta, José, y de manera muy concreta, ¿qué puede significar esto para la política interna mexicana, para la izquierda? Uno de los principales acusados por el asesinato de estos 43 estudiantes es un alcalde que pertenecería a la izquierda mexicana. ¿Qué puede significar? ¿Se está dando ya una revolución importante al interior de la izquierda mexicana? Debiera darse.
pero los grupos de la izquierda están obcecados, cerrados en su visión maniquea y personalista de las parcelas y cuotas de poder. Debiera la izquierda tomar medidas radicales para transformarse por bien del país. No lo está haciendo oportunamente, no lo está haciendo adecuadamente. Esto va a llevar a grandes conflictos en la izquierda y a quedar pulverizada, a quedar atomizada, porque no se han asumido con severa responsabilidad esta situación de haber sido un alcalde que provenía de estas líneas, claro, de estas filas de la izquierda. Claro. Por otro lado, quiero decir que los partidos políticos en mi país, en México, están corrompidos hasta la médula. Claro. Solamente y al mismo nivel de desprestigio y comparados en el nivel de corrupción que los policías. Y esto es muy grave. Hoy por hoy la sociedad está despertando y esperemos que haya una emergencia, un surgimiento nacional de conciencia de la sociedad, que necesitamos todos los movimientos, todas las expresiones de inconformidad, articularnos para lograr que el presidente de la República, el Estado mismo, cambie la estrategia que han venido usando para combate al narcotráfico, a la delincuencia, y que garantice a los mexicanos seguridad, paz y justicia que necesitamos. Perfecto, José. José Alcaraz García, líder del movimiento 43 por 43 desde Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Gracias. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, 9:30 de la noche todos los miércoles. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches. Sino que además decidieran entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos, del que la misma María de los Ángeles sería líder económica. De acuerdo con los primeros testimonios de algunos de los presuntos autores materiales, 6 jóvenes fueron asesinados antes de la entrega a los criminales y posteriormente el grupo, que creía estar enfrentándose a un cartel enemigo, inició una caravana de la muerte con los 43 estudiantes restantes, en la que 15 de ellos habrían muerto por asfixia al ser hacinados en varios camiones. María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y quien el 26 de septiembre celebraba una ceremonia con la que pretendía dar inicio a la campaña para suceder a su esposo en el cargo, ante la supuesta intención de un grupo de estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa de sabotear el evento de la pareja a la que se oponían. De los Ángeles y su esposo habrían dado orden a la policía de detener el ingreso de la protesta a cualquier precio. Esa carta blanca dio pie para que los agentes estatales no solo se enfrentaran a los estudiantes, Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Y hoy el tema es México. El país norteamericano está pasando por una de sus peores etapas. El reconocimiento del asesinato de 43 estudiantes que estaban desaparecidos desde hace cerca de 2 meses ha complicado mucho la situación de la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Por supuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto está entre la espada y la pared. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo afecta al resto de América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La masacre de Iguala fue el despertar oscuro de un México que pretendía ignorar su violencia, pero al que no le quedó más remedio que mirar hacia el pueblo, en el que de la noche a la mañana una alianza macabra entre el Estado y el narcotráfico hizo que se esfumaran 43 estudiantes. El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de derechos humanos. La noche trágica que puso a México de cara a su violencia comenzó, según las primeras investigaciones, con la ambición electoral de